Bienvenidos a este nuevo podcast de Coeducation, entrevista imperfecta, versión ahí entrevista imperfecta de la mano de Flor Langarica. Mi nombre es Quimel Cuesta y nos acompaña el día de hoy Beatriz Arias, que muy gentilmente me estuvo reemplazando la semana pasada, que bueno, caí en manos de un descanso. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Muy bien. Está este jueves lluvioso, está lindo para, como dice Bea, tomar mates y comer unas tortas fritas. Tal cual, con azúcar. Son los mejores días estos. Sí, tal cual. ¿Cómo andan? Amo que llueva. Muy bien, muy bien. Muy bien, esperando, ansioso. muy ansiosamente. Exacto, ansiosos. Sí, hoy decíamos que no sé qué capítulo es de la temporada de sus podcasts, pero este es el capítulo como en Lost, cuando se devela la escotilla en la isla. Y todos pensábamos que en realidad estábamos perdidos en una isla de náufragos y en realidad aparece un nuevo mundo y bueno, nada, hay una escotilla en el piso y una luz que nos ilumina. Y el hilo narrativo cambia. Bueno, hoy es ese capítulo. O sea que lo que nos está diciendo es que vas a cambiar el hilo narrativo de este podcast. Espero que sí. No sé si estoy preparado para eso. Bueno, un poco lo que yo les proponía era una conversación que nos llevaron de una cosa a la otra, de una cosa a la otra, incluso casi a tono con el título de la charla de fijar vértigos. Nada, el vértigo también tiene que ver con no saber cómo uno va a terminar y a mí me gustan las conversaciones que tienen ese espíritu. Sí, el vértigo no se sabe cómo termina ni cómo empieza tampoco. Hay una sensación de cuándo empieza, pero me parece que hay como una antesala del vértigo, que sucede algo ahí anterior que uno termina tomando una decisión y me parece súper desafiante. El título que elegimos de esto de fijar vértigos, fijando vértigos, tuvimos mucha repercusión ahí cuando compartíamos un poco de qué íbamos a hablar el día de hoy en este podcast, en esta entrevista imperfecta. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando, decirles que disfruten de este viaje, que el día de hoy, como decía Bea en la sesión pasada, no sabemos muy bien por dónde empezamos, no sabemos muy bien dónde vamos a terminar, pero confíen que hacia algún lado vamos y ese es el desafío del día de hoy, ¿no? Fijar un poco el vértigo de la mano de Flor que nos va a estar ahí cambiando el hilo narrativo. Wow, nada menos. Y yo quiero decir un par de cosas. Antes de empezar a grabar, nosotros nos deseamos que nos divirtamos. Siempre le decimos al otro, buen viaje, que te diviertas, porque eso esperamos para todos. Y a mí me da la impresión de que esto de haber elegido fijar el vértigo viene muy de la mano de que antes de este estadio nuevo en el que estamos, nosotros no nos dábamos cuenta que todo era muy vertiginoso, pero nosotros nos movíamos. Entonces se compensaba el vértigo, ¿no? En este momento en que nos quedamos quietos, todo gira más rápido. Entonces, ahora sí hay una realidad vertiginosa que nos cansa mucho más. Por eso decimos, ¿por qué estoy en casa y estoy más cansado o cansada? ¿Por qué si parece que hago menos, no? Y me parece que girando y cambiamos el ritmo. Claro, entonces no sé si el mundo gira más rápido o yo cambié o yo me quedé quieta y entonces me parece que todo gira más rápido. Y en ese sentido la trajimos a Flor porque ella tiene una mirada distinta de abordar los vértigos. Así que lo primero todo tuyo, Flor. Ahora el vértigo lo tengo yo. Claro, te lo paso. Bueno, Flor fue directora de educación en museos como el Malva, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, es museóloga, es docente universitaria. Y ayer cuando preparábamos un poco la sesión de hoy, nos decía, ¿cómo era que nos decía Flor? Porque vos lo decís mucho mejor que yo. ¿Lo que soy? Sí, lo decís, pero decías algo muy, muy particular que me llamó mucho la atención. Y yo quiero, cuando me toca explicar, digamos, un poco qué es lo que hago, lo que digo es que muchas veces, digamos, lo que hago es acompañar a las personas, a equipos e instituciones a construir nuevos sentidos en sus trabajos y posibilitar como nuevas visiones también de los mundos que queremos, que es
que es una manera de escribir bastante utópica, pero que bueno, tiene que ver también con el espíritu de lo que me mueve a mí, de lo que creo que nos mueve mucho de las personas que venimos del sector de la cultura, del arte, que es como construir como nuevos mundos, ¿no? Mundos que sean más cercanos a los que deseamos, a lo que esperamos, a lo que queremos, no solamente en términos personales, individuales, sino también colectivos, ¿no? Porque pensamos mucho en lo colectivo. Pero después cuando pensaba en mi rol, no sé por qué, no sé si fue por la foto de difusión de Fijando Vértigos, que dije, ay, me acordé del desollinador de Mary Poppins y dije, ay, yo me siento un poco como el desollinador que anda por las terrazas, navegando ese vértigo y por momentos haciendo un trabajo que es artesanal, porque los educadores, las personas que venimos de educación, de la cultura, hacemos un trabajo artesanal de alguna manera, que no hay forma en ese trabajo de no salir afectado, un poco empolvado, un poco sucio, porque hay que meterse, ¿no? Viste, el desollinador no es solo la mano, ¿no? Se mete con todo, el cuerpo, para poder hacer que esas chimeneas fluyan. Me acordaba del personaje del desollinador y yo me siento un poco eso. Pero bueno, en términos técnicos, si tenemos que decir de mi trabajo, yo trabajo principalmente con instituciones y equipos vinculados al mundo de la cultura, a lo social educativo, vengo del campo de la educación, y la gestión cultural, y facilito proyectos que sobre todo trabajen el impacto social, que trabajen en enfoques inclusivos, accesibles, y para eso principalmente me muevo en ese mundo. Trabajo con museos, con bibliotecas, en redes de profesionales, en proyectos también educativos, con algunas fundaciones y algunas entidades gubernamentales también. Tremendo, tremendo. Con ustedes, Florencia González Langarica, que para nosotros es un placer tenerte acá, Flor, porque sos una amiga de la casa, y una característica que quiero decirle a la gente en esto que ella recién mencionaba, el capítulo de Los, cuando se abre la escotilla, ella siempre está cambiando la conversación. Siempre nos trae a nosotros alguna idea fresca, esto, ¿no? De la escotilla. Nos abre la escotilla y nos dice, bueno, todo esto que vivíamos era un simulacro, como hablábamos ayer. Era un simulacro y ahora les voy a decir que se cayó el simulacro. Y un poco la conversación me parece que va a ir sobre ahí, ¿no? Como... Yo espero eso. Yo les propongo tener una conversación que no sabemos bien hacia dónde va y les pido que como que se sumen a navegar esto que puede parecer por momentos como una mamushka, ¿no? Como que un tema abre otro tema, abre otro tema, abre otro tema, porque nada, mi cabeza funciona un poco así, como busco conectar cosas y generar conexiones, referencias, traer referencias y crear como sentidos nuevos, y para crear sentidos nuevos hay que conectar cosas que no están conectadas o empezar a develar o mirar aquello que no estábamos mirando. Y el vértigo un poco tiene que ver con eso, incluso el nombre del encuentro tiene que ver, bueno, es una frase que escuché decir a un profesor hace no demasiado tiempo, hace un par de meses, en plena pandemia. Yo estaba también tomando un curso porque soy, así como me dedico a enseñar, soy como una especie de aprendiz permanente, me encanta aprender de cosas diferentes, y Raúl Mota, este docente, dijo algo impresionante en la primera clase que tuvimos. Él es un filósofo, él falleció además justo. Dijo, en la vida la única posibilidad de vivir es fijando vértigos. Esa fue la frase que tiró esa primera clase y yo me quedé así, como... y realmente, y en algún punto, las personas que venimos del campo de la cultura, del arte, generalmente funcionamos desde ese lugar. Estamos todo el tiempo como empujando para ver dónde situamos ese abismo, ¿no? Dónde paramos ese abismo. Incluso si pensamos en esas dos palabras, son palabras que parecen muy opuestas, ¿no? Como decía bien al principio, fijar tiene que ver con asegurar, con situar, con hacer propio, con detenerse, con parar, también con señalar, ¿no? Con marcar. Y vértigo, bueno, sin duda es el miedo a las alturas y es todo lo contrario a estar cómodos, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede construir o puede moverse en el mundo fijando vértigos, ¿no? Fijar vértigos es como decir, bueno, acá me paro, acá me pregunto, me permito como sentir eso que uno siente yo no sufro de vértigo, pero volví a mirar algunas escenas de la película de Hitchcock,
también, que es un delirio. Pero el vértigo es ese dolor en la panza que vos tenés también cuando no sabés cómo algo va a terminar, y es, como decían ustedes, quizá una de las sensaciones más extendidas en este momento que nos toca, ¿no? El vértigo y la incertidumbre, ¿no? Y los artistas y las personas en cultura operamos en ese lugar, en esa incertidumbre. Nos movemos constantemente en eso. Claro. Y bueno, la idea es ver si algo de estas cosas que les tenía para traer les pueden servir al resto para explorar otras formas de pensar nuestro trabajo, etcétera. Perdón, ustedes cortan bien, porque yo puedo hablar un montón, ¿no? No, que nos encanta escucharte. Claro, estaba pensando en el recorrido que fuimos haciendo a lo largo de esta este es el episodio número 5 de la primera temporada de Presente Imperfecto, y estaba pensando un poco en el recorrido que fuimos haciendo. Hablamos de liderazgo, hablamos de equipos, hablamos del cliente también. Entonces, me parece que este capítulo también viene a dar una vuelta de tuerca y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con el contexto que cambió? ¿Qué pasa con las situaciones? Tanto en lo organizacional como también en lo cultural. Y me parece que ahí, Flor, vos tenés una mirada súper intuitiva también de hacia dónde van las cosas. Y esa es un poco la propuesta del día de hoy, a la que invitamos a todos. Y en este día que está, pero súper para filosofar. Me parece que nosotros en las organizaciones o en el mundo organizacional trabajamos mucho el concepto de cultura, como la forma en que se hacen las cosas, ¿no? Y me gustaría, para alguien que viene del mundo de la cultura, así tan fuerte, ¿qué significa cultura para ese ámbito, digamos, ¿no? ¿La cultura qué es? Claro. Pregunta re difícil, además. Era fácil. Obviamente, claro. ¿Qué es la cultura? No era fácil. Yo me animaría a decir, primero, que le podemos poner plural, podemos hablar de culturas también, porque cuando hablamos de culturas también hablamos de cosmovisiones, hablamos de formas de habitar el mundo, de formas de estar en el mundo, de formas de pensarlo. Hablamos de cosas concretas y palpables, que esa es la parte más conocida para la gente. Cuando uno habla de cultura, se imagina cuadros, se imagina museos, se imagina libros, se imagina bibliotecas, pero principalmente hablamos también de muchos intangibles, ¿no? Por eso la cultura no es algo que está en un lugar, más allá de que uno vaya a una institución a tener una experiencia cultural. La cultura es algo que nos atraviesa a todos, de la cual todos formamos parte, y de la cual no solamente todos formamos parte, sino todos la hacemos. Claro. Lo que pasa es que, bueno, hay un gran conjunto de personas que trabajamos en ese sector de la cultura y nos movilizamos en esto, ¿no? Y me interesa hablar un poco de los intangibles porque cuando preparamos la charla, me acuerdo, yo pensaba, digo, bueno, a ver qué puedo traer. A mí usualmente cuando me convocan en algunas capacitaciones, yo me dedico mucho a formar equipos de museos, equipos de bibliotecas, redes, gente de organizaciones, todos te dicen, bueno, queremos como, bueno, herramientas para trabajar con públicos, herramientas, porque yo trabajo mucho con audiencias, con públicos, en proyectos culturales que también involucran actores sociales muy distintos. Y siempre que empiezo a preparar esas charlas o esas clases, termino como haciendo dos cosas. Muchas veces llevo una foto de una caja vacía, porque siento que a veces cuando uno va a buscar algo, ¿no? En una situación de aprendizaje, quiere que le den una receta, quieren que le den la manera de hacer, y yo lo primero que marco es, no vengo a traer absolutamente ni formas, pero sí, esa caja no está vacía completamente, está llena de estos intangibles, ¿no? Así que un poco mi propuesta hoy es traer herramientas para ejercer el vértigo, por decirlo así. Ejercer el vértigo, hermoso. Que son intangibles, pero que yo entiendo que son competencias y son cosas que son muy necesarias en este momento, que muchos artistas, gente de la cultura, venimos ejerciendo, y que me da la sensación de que otras personas que trabajan y funcionan en otros sectores profesionales, laborales, bueno, para la vida, digamos, también, les puede venir como muy bien, ¿no? Así que esta es un poco la idea de compartir como estas herramientas. Una primera herramienta
cuando pensaba, las enlistaba, ¿no? Como si fuera como, bueno, a ver cómo llenar esta caja de los vacíos. Quizá tiene que ver con esto que decíamos al principio, el capítulo de Lost, que lo tenés que ver, Kimo, si no viste Lost, por favor. Tengo que verla. Quiero que lo veas. Es muy interesante porque cuando se devela la escotilla, primero se ve una luz, o sea, se ve una escotilla en el medio de una isla donde parece que no hay nada, entonces aparece algo como un submundo que está ahí, que esconde algo que todavía no sabemos qué es, y después una luz que ilumina desde abajo, ¿no? ¿Y hablamos de... ¿Es una luz que enceguece? Es una luz que desconcierta más que enceguece. Es como que no se entiende como en ese escenario, en donde más o menos imaginábamos que las cosas eran de una forma, de repente aparece un elemento tan disruptor que hace que lo que parecía una isla tropical con 10 personas perdidas en el medio, de repente aparece un elemento con un rastro humano, con una escotilla que te lleva a otro plano que no sabemos qué es, y bueno, ahí empieza otra nueva aventura, ¿no? En esa historia. Pero tiene que ver con esto de develar algo que creíamos que, develar algo nuevo y sacarnos de esa mirada acerca de lo que creíamos que era ese entorno donde estábamos. Sí, esto que me traes, Flor, me resuena, la voy a mirarlos, por supuesto, pero me resuena también desde el lugar de que había alguien que estaba buscando una escotilla, o había algo en una búsqueda de un sentido determinado. Sí, había justamente un personaje bastante particular en la serie que tenía, que le buscaba como el sentido, digamos, a eso, o estaba como yendo un poco más allá. Había varios, pero uno de ellos que fue el que finalmente lo encuentra. Y tiene que ver un poco con esto del simulacro, ¿no? Que hablamos un poco al principio, ¿no? Que tiene, digamos, en este momento en el que no estamos, me parece que una de las cosas que más nos ha movilizado como seres humanos tiene que ver con que todas las ideas que teníamos acerca del mundo en algún punto empiezan a desvanecerse o empiezan a flaquear. Entonces, nada, estamos haciendo Zoom y pasa nuestro hijo por atrás. Entonces, el plano de lo laboral, el plano de lo personal, que antes estaba tan separado, finalmente era una ficción, digamos, esas dimensiones que creíamos y habíamos construido como seres humanos, son una gran mentira, digamos, ¿no? Entonces, y así otras cosas mucho más que tienen que ver con las certezas del mundo en el que estamos, ¿no? Tengo una anécdota, yo siempre traigo artistas, escritores, como cosas que a mí me sirven como disparadores. A mí, un autor que yo a veces uso en algunas de las actividades es David Wallace Foster, que era un escritor norteamericano, y él una vez lo invitaron a dar una conferencia en una universidad muy prestigiosa, esas conferencias que suelen escucharse y verse mucho por internet, ¿no? Las conferencias inspiradoras, que movilizan, que están creadas para que los pibes que están a punto de salir al mundo laboral, profesional, se inspiren. Y bueno, en esta conferencia él lo invita y él dice, bueno, la verdad es que voy a empezar esta conferencia compartiendo una pequeña parábola, ¿no? Que es lo que suele compartirse muchas veces en términos de narrativa de historia. Y la historia que él cuenta es la historia muy breve de dos peces jóvenes que están nadando en el fondo del mar y que de repente se cruzan con un pez más grande. Entonces el pez más grande los mira, asienta así como un poco la cabeza y le dice, ¿qué tal muchachos? ¿No? ¿Qué tal el agua? ¿No? Y los peces jóvenes se miran así entre los dos, no le responden y siguen de largo, ¿no? Hasta que estos dos peces jóvenes que siguen su camino se detienen y uno mira al otro y le dice, che, pero ¿qué es el agua? Y es una anécdota maravillosa de dos peces que nadan en un entorno en el cual ni siquiera habían habían naturalizado tanto claro. Que habían dejado de verlo. Y aparece un tercero, quizá un poco más experimentado, con más experiencia de vida incluso, que les hace una pregunta tan simple que los descoloca y les hace notar este entorno en el que estaban, ¿no? Y justamente lo que dice David Wallace Foster con esta pequeña parábola, dice, bueno, usualmente se dice en las universidades que uno entra a los espacios de aprendizaje o a las experiencias de aprendizaje para aprender a pensar, y en realidad el desafío que tenemos como seres humanos no es aprender a pensar, eso lo hacemos todos y lo sabemos hacer todos, no es un problema de competencias. La dificultad es elegir qué queremos pensar, ¿no? ¿Cómo ejercemos esa conciencia y cómo estamos lo suficientemente despiertos para elegir a qué le queremos prestar atención?
Y el mundo en el que estamos ahora nos cacheteó tanto Sí. que no podemos dejar de ver el agua. Ahora estamos en este mundo. Y este mundo es así de complejo y difícil de explicar. Pensaba en dos cosas, Flor, cuando mencionabas todo esto que está buenísimo. Una, el valor de lo obvio, ¿no? Porque era obvio que había agua en esa analogía entre los peces. Y que a veces obviamos, por ser tan obvio, lo obviamos, lo dejamos ahí como esto, bueno, lo doy por sentado. Y por otro, cuando traías esto de qué elegimos pensar, o en dónde ponemos o dónde prestamos la atención, en definitiva, esa es para la ética es la verdadera libertad, ¿no? Como la libertad de pensar y de elegir, y de tener dos opciones sobre la cual una elegir. Y yo pensaba cuando reflexionabas al respecto de todo esto, si muchas veces lo obvio terminamos obviándolo, elegimos no pensarlo y en definitiva eso puede ser como una trampa para nuestras libertades individuales, si se quiere, ¿no? Porque en este mundo cultural, en este mundo global, está todo muy enrevesado. Ayer estaba a la noche leyendo a Murakami, Kafka en la orilla, y en un pasaje del libro lo que dice era algo así como que no tiene ninguna validez ser un gran deletreador de palabras. Lo que pasa es que en esa habilidad se encuentra algo muy diverso y singular de esa persona. Que lo que permite es tener como una mirada como distinta de la realidad, porque todos somos seres individuales. Y me preguntaba en esto de lo singular, de lo cultural, de la obviedad, ¿qué rol empieza a jugar en este nuevo simulacro? Porque se cayó un simulacro, pero no significa que no estemos dándole la apertura a otro simulacro. ¿Qué rol juega la identidad individual en todo esto? Porque la generación de cultura está muy ligada a la suma de las identidades individuales. Sí. Otra pregunta difícil. Me traen preguntas complicadas. Sí, sí. ¿Qué rol juega la identidad? La verdad es que yo siento que hay algo de eso, de que la identidad son fragmentos, ¿no? En algún punto, digamos, todo el tiempo estamos como reconstruyendo fragmentos de cosas que son fragmentos de otros, incluso, también. Yo no puedo pensar nunca la identidad en términos de individualidad, porque, bueno, siendo una persona, una gestora en la cultura, siempre me la hago en términos colectivos. Es como hay algo que no puedo dejar de pensar. En términos como colectivos, o no digo grupales, pero más colectivos. Incluso pensaba algo que justo hablábamos la otra vez, que es, creo que en este contexto, finalmente yo, por ejemplo, siento que entiendo la palabra humanidad, como que ahora realmente la entiendo. O sea, tuvimos, o por lo menos esta es mi experiencia, ¿no? Como de percepción. Veníamos hablando de la humanidad, de lo planetario, lo global, y eran conceptos muy abstractos, hasta que no pasó algo que finalmente nos pasó a todos, y que nos pasó distinto, porque convengamos que la pandemia no es una experiencia igualizadora, digamos, se vive de manera muy distinta, porque en eso solamente potencia mucho de lo que este mundo que tenemos es, ¿no? O sea, en términos de, y acá tengo que decir, injusticias, inequidades, etcétera. Solamente vino a visibilizar o a acelerar aquello que ya estaba en el mundo. Pero sí siento, o por lo menos por primera vez hago como carne, conceptos que eran muy abstractos, ¿no? A veces cuando uno dice la palabra identidad es tan abstracta como decir la palabra humanidad. Y ahora, estando atravesando algo que siento que es como común a todos en este contexto, me siento parte de algo más grande. Como que es la primera vez que me pasa y finalmente lo estoy viviendo de otra manera, ¿no? Es como muy fuerte. Y en eso es verdad lo que vos decís. Nosotros estamos reconstruyendo nuevamente como nuevos órdenes del mundo. Yo algo que estoy como, por ejemplo, trabajando bastante con colegas y con equipos en estos momentos es hacernos preguntas muy simples, ¿no? Que es, por un lado, ¿qué queremos, qué vamos a transformar a partir de ahora? Porque es como, finalmente estamos fijando vértigo. ¿Qué elegimos transformar? Exacto. ¿Qué elegimos transformar? ¿Qué elegimos y qué es valioso sostener? Porque digo, también hay que pensar que en este contexto de tanta incertidumbre,
es muy importante también elegir qué queremos sostener, porque hay cosas valiosas, hay cosas relevantes como humanidad, como trabajos, como organizaciones, ¿no? ¿Qué necesitamos aprender o qué tenemos que aprender para hacer algunas de estas dos cosas? Estoy tomando nota. ¿No? Buenísimo. A mí me parece, por ejemplo, otro punto en relación al simulacro, que yo pensaba esto, cómo les comparto herramientas, ¿no? Las herramientas para fijar el vértigo. Bueno, una manera que yo ejerzo el simulacro, o ejerzo, mejor dicho, la sospecha al simulacro, tiene que ver con esto, como todo el tiempo sospechar de mí misma, cuando siento que hay cosas que están saliendo como muy bien o que las tengo súper claras. O estabas con muchas certezas, demasiadas certezas. Me lo recuerdo todo el tiempo. Generan ruido. ¿No? Claro, como, a ver, ¿están así? Esa pregunta, elegir qué pensar, como decía David Foster, es difícil. Entonces, hay que ejercer la sospecha permanentemente sobre uno mismo, sobre lo que uno hace, sobre lo que uno construye con otros, los proyectos que uno genera. Esta es una herramienta que trato como de compartir a muchos equipos, que es difícil porque implica salir de las certezas, implica cuestionarse a uno mismo, implica tener como una conciencia reflexiva. Traje un par de imágenes para aquellos que tengan la oportunidad de vernos, que nos pueden servir como disparadores para pensar algunas de estas cosas. Voy a avanzar. Esta que tienen acá es una imagen, algunas son obras de arte. Esta es una de Le Parc, de Julio Le Parc, un artista argentino que hizo esta especie de propuesta de acción que se llamaba Gafas para una visión diferente, y lo que había era construido unas gafas intervenidas y que invitaba a la gente en la calle a ponérselas y a mirar el mundo de manera distinta. Fíjense, es de 1965, lo que se ve es una foto con gente poniéndose anteojos que tienen formas diferentes. Pero bueno, en algún punto ejercer la sospecha y como, digamos, desarmar el simulacro o estar alerta al simulacro es intentar todo el tiempo ponerse gafas distintas, ¿no? O sacárselas, podemos Flor, decir también, ¿no? Ahí quería decirle, ¿no? Si estás ahí en tu casa o con el celular o saliste a correr o si estás cocinando y tenés ganas de ver esto, bueno, podés ir a nuestro podcast, pero también podés googlear la imagen, podés buscar ahí Gafas para una visión diferente de 1965 de Le Parc. Que la verdad que es una imagen que está buenísima, está buenísima. Pensaba también en esto de lo colectivo que hablabas y las identidades colectivas, cómo esto genera percepciones colectivas del sentido o del nuevo orden del mundo y también esto de cómo ir probándose nuevas gafas o probándose las gafas del otro. Completamente. Eso es un gran desafío, como digamos, me parece que también hay algo en este contexto yo escuché algunos de los podcasts anteriores y había otra de las herramientas que creo que trajo Rosario, fue el tema de la escucha y la empatía, ¿no? De la empatía sobre todo, que tiene que ver con esta capacidad que tenemos, es difícil, pero es de la humanidad, de poder como salirnos de nosotros mismos y entender quién es ese otro, entender esa alteridad, esa otredad, como se dice muchas veces, y finalmente reconocernos en la diversidad de lo que somos, ¿no? Porque es difícil. Lo difícil de ponerse en los zapatos del otro. Es difícil ponerse en los zapatos del otro. Acá les traje otra imagen que se las voy a describir para aquellos que nos están escuchando, que es una foto de un muchacho que está caminando por una calle, las calles son de México. Este muchacho es un artista que se llama Francis Alice, un artista belga que vive en México, en Latinoamérica hace mucho tiempo. Y lo que está haciendo este hombre es con mucho esfuerzo, es empujando una barra de hielo que está directamente apoyada sobre la vereda y en la medida, bueno, una barra muy grande de hielo, pesada, seguramente fría, y en la medida que parece que la va empujando, bueno, la misma barra se va derritiendo. Quiero hacer una pequeña percepción de esto, y es que él no tiene guantes, está empujando la barra de hielo con sus propias manos, o sea que debe tener mucho frío, como... Sí. Le está poniendo el cuerpo, ¿eh? Le está poniendo el cuerpo, mucha garra. Le está poniendo garra y todo el esfuerzo, y la obra que fue una performance, digamos, fue una acción que este artista realizó, pero que después él lo que hace es sacarle fotos y a veces le pone frases, digamos. Él hace un registro fotográfico de esta pieza y le pone abajo una frase que dice: a veces hacer algo no lleva a nada.
Y esta obra tiene un nombre muy interesante que a mí siempre me gusta, que se llama La paradoja de la praxis. Porque también en este contexto en el que nosotros estamos, además de que una herramienta para fijar vértigos tiene que ver con ejercer la sospecha y estar alertas al simulacro y elegir qué pensar, también hay que considerar que a veces hacer algo finalmente no conduce a nada, ¿no? Hay que estar también muy atentos a que si aquello, digamos, yo soy una persona del hacer, pero bueno, cada vez más reflexiva, pero a veces ese hacer sentimos que estamos moviendo algo que finalmente, efectivamente no pasa nada. O sea, lo que le va a pasar a Francis Sally seguramente le sucedió en su obra es que la barra de hielo se derritió y esa acción y todo ese esfuerzo efectivamente no condujo a nada, ¿no? Me hace acordar ahí al libro este de Zen en el arte del tiro, Zen en el arte del tiro con arco, de Herriel, donde, bueno, es un filósofo alemán que se va a Japón y practica el tiro con arco, pero claro, él quería practicar y entender la cultura japonesa y le dicen, bueno, tenés que hacer algún arte. Claro. Y él narra en ese libro, que es cortito, que es súper enriquecedor, que no tenía un fin el tiro con arco, era un arte, era un hacer dedicado a encontrarse consigo mismo, ¿no? Había una búsqueda ahí de andar merodeando e intentando entenderse uno mismo un poquito más. Esto nosotros lo trabajamos muchísimo en nuestras sesiones de autoconocimiento, cómo entendernos un poquito más nos lleva también a vivir más en paz. Está buenísimo. A no funcionar en automático, ¿no? O sea, esto mismo de moverse en un entorno en el cual uno deja de pensar lo que está haciendo. Nosotros en la cultura hablamos mucho, en la educación hablamos mucho de cómo se construye en praxis, ¿no? La palabra praxis es una palabra, a mí me gusta mucho, que reúne el hacer, pero el hacer con sentido, ¿no? Claro. O el pensar y el hacer. O el no hacer con sentido también. Que igual es una forma de hacer. En el ocio mismo hay un valor ¿no? Hay una decisión de estar haciendo ocio, o estar en ocio, o estar en una actitud de ocio, o estar en este caso, por ejemplo, empujando una barra de hielo en el medio de la Ciudad de México, que hace un calor bárbaro en esa foto. Yo siento calor, veo la foto y siento calor. Sí, pero es un ocio, digamos, es un descanso reflexivo, digamos, es un detener reflexivo, es lo mismo que hablábamos cuando decíamos fijar vértigos, no es un apagar la cabeza, ¿no? Que es difícil, por eso a veces cuando uno, y acá traigo un poco mi mundo, ¿no? Cuando uno se enfrenta a una obra de arte, cuando uno tiene una experiencia cultural o artística, es muy difícil entrar en automático, digamos, es esperable es salir transformado de esa experiencia, o por lo menos es lo que esperan los artistas, lo que esperamos los que trabajamos en cultura. A veces es muy difícil porque a veces son experiencias que traen, por un lado, mundos muy distintos, ideas muy diferentes o que nos confrontan a cosas que no tenemos ganas de ver porque no son cómodas, digamos, no, digamos, el arte tiene que ver con el disfrute, pero también tiene que ver con la posibilidad de traernos otros mundos y de enfrentarnos a cosas de nuestro propio mundo. Y a mí esta obra me parece maravillosa, principalmente porque me despierta esa conciencia reflexiva, que esa es otra herramienta, ¿no? De no funcionar en automático, de decir, ok, estoy haciendo algo, ¿por qué lo estoy haciendo? Yo tengo algo para decir. Yo quería preguntarle a Bea. Yo quería preguntarte cómo ibas hasta acá, porque te escuchaba sospechosamente silenciosa, entonces dije, ¿por dónde está yendo Bea? ¿Qué está pasando en su cabeza? Entonces quería preguntarte. Es que me pasan como 10 cosas. La primera que voy a ir de atrás para adelante, todo lo que me está viniendo, ¿no? La primera es que empezamos con la identidad, pero en realidad para mí la otredad te trae identidad. El otro define tu piel, digamos, ¿no? Porque el otro es el que te mira. Y la otredad y la identidad traen la humanidad, y la humanidad trae la comunidad, ¿no? Entonces, esta cosa colectiva de la comunidad partiendo de la identidad. Esta es la primera, la voy a dejar en el estacionamiento, en el parking lot para que veamos.
La otra cosa que me parece muy interesante es esto de la empatía. Esto de ponerse en el lugar del otro. Les voy a dar una buena noticia. A veces no se puede uno poner en el lugar del otro, o por lo menos la mía. Yo hago todo lo posible, pero no me puedo poner en el lugar del otro. Y por allí no es políticamente correcto que no sea empática, pero a veces no puedo ni con mi propio mundo. Ponerme en el lugar del otro me dificulta. Entiendo que me tengo que poner y me pongo en el lugar del otro siendo respetuoso con el otro. Pero a veces no me puedo poner en el lugar del otro. Porque ser empático, ser profundamente empático, no que yo te escucho, ¿no? Y el ruido mío sigue acá. Me parece que ser profundamente empático viene con esto que trajiste, Kimo, del tiro al arco, del lanzar, lo que vos traías, Flor, del fijar, ¿no? O sea, fijar es como ir y soltar la tanza para que la flecha se dispare, y por allí, en la meta de la flecha, encontrás al otro. Y la encontrás y la rompés a veces, ¿no? Y no sos muy empático en eso, porque yo me pregunto si no tendríamos que crear una palabra nueva después de la empatía. No sé cómo explicarlo. Algo más. Sí. Mirá, ¿Se ve lo que está digo? bueno lo que decís, Bea, porque yo pensaba algo. Yo siento, o por lo menos creo que vas por un lado en el cual algo que también nos preguntamos mucho en la cultura es cómo funcionar a partir de palabras que están desgastadas, porque también las palabras se vacían de sentido o dejan de tener como ciertos sentidos. Y yo también hacía una actividad, me acuerdo, en una capacitación que se llamaba La Hoguera de las Vanidades, ¿no? Porque, bueno, la gente que venimos del mundo de la cultura y trabajamos mucho con lo que es nuestro prestigio, nuestros conocimientos, o sea, sobre todo los trabajadores profesionales de la cultura, que tenemos como mucho capital simbólico. Y bueno, entonces era así, bueno, a ver, ¿qué vamos a tirar en esta hora de las vanidades? No solamente los egos, pero sino también como una cantidad de palabras que puestas en una lista se pueden vaciar de sentido si realmente no les hacemos justicia o no las hacemos, digamos, ¿no? De verdad. Entonces, un ejercicio era ver qué nuevas palabras podemos inventar que dicen o describen lo que hacemos. Y era muy difícil, porque como que la palabra muchas veces aparece después de... Es tramposa la palabra aparte. Claro, de que la experiencia está, de que empezamos a nombrar algo nuevo, digamos, ¿no? La palabra y el lenguaje incluso, ¿no? Como digamos, otro elemento de la cultura, nombra o denomina aquello que ya está, digamos, ¿no? O sea, es como que funciona también muchas veces en retrospectiva. Claro. Es muy difícil usar las palabras, son pocas las palabras que aparecen en forma como proyectivas. Y por otro lado, tiene que haber consenso alrededor de una palabra para que tome un sentido determinado. Es que le tiene que resonar al otro para que se la apropie. La palabra solo aparece cuando se genera y el otro se la apropia. Y lo dice como parte de su lenguaje. Y lo traigo porque hoy en día, por ejemplo, en el mundo de las empresas, que la no marca, todo lo que veníamos hablando, vas perdiendo identidades, ¿no? Las personas vamos perdiendo identidades en el Zoom. De hecho, la otra vez hablábamos de qué pasa con la gente que está en el Zoom, que no sabe en qué empresa trabaja ya en un punto, ¿viste? Porque todo eso se le pierde. Entonces, yo me preguntaba si no podemos darle una vuelta a la empatía, ahora que ya sabemos qué es, y pensar en esta habilidad de ponerse en el lugar del otro, no de ponerse en el lugar del otro, de mostrarse uno mismo para que el otro te reconozca y que el otro se reconozca a sí misma para que vos lo reconozcas. Y entonces no estar en el lugar del otro, porque para mí estar en el lugar del otro es como que te pierde un poco de identidad, y me parece que si hay algo que nos dejó esta situación nueva es que no tuvimos más remedio que hacernos cargo de nuestra identidad. Sí. Entonces, completamente. ¿Se ve por dónde voy? Entonces, sí, hay algo de recuperar eso. Claro, claro.
Estaba pensando, ahora que nada, me encuentro leyendo muchísimos libros sobre paternidad, próximo a ser padre, estudiando, viendo Esta muchos semana, la videos. que viene. Para Este, que, después contame cómo te va con el proyecto académico, porque cuando llegue a la realidad, a la ¿qué praxis, ¿no? decir? De la teoría a la Después praxis. viene la praxis. La praxis es lo que Está viene después. buenísimo que él sienta que con un montón de libros está No, no, aprendiendo no, A algo. mí me pasa lo mismo, me pasaba lo mismo y ahora dejé de leer porque ya me leí 4 libros sobre del sueño y los niños cuando dormía imposible. muy poco en casa y sigo durmiendo poco y bueno, finalmente ahora construyo mi propia praxis en Claro. relación a la teoría y al hacer. Pero contame. No, y había algo de esto del niño y los padres y el llanto, y cómo el padre o los padres hacen un corrimiento del self, se corren del ego porque tienen que intentar entender a un otro nuevo que no se gestiona a través de la palabra, que no conoce el ritmo del mundo tal como lo conocemos nosotros. Y hay un corrimiento del ego para entrar un poco, no sé si en el ello del niño, en el juego del niño, porque también ese niño tiene que empezar a cobrar sentido en este mundo, empieza a materializar. Y ahí, ¿no? Como esto que decías vos, Bea, de los límites, ¿no? Porque para el niño, no sé, me imagino, porque todavía no son todas teorías que voy Pero bueno, leyendo. fuiste un niño también. Fui un niño. Entonces, el llanto y la angustia que nos produce el llanto del niño también, y es imposible ponerse en los zapatos del niño en ese momento. Sí. Es imposible. Y Lo muchas que veces sí. queremos como calmar el llanto del niño, o del niño, de la niña, o del niñe, y calmar el llanto del niño quizás. Yo me preguntaba si a un adulto cuando está llorando lo vamos a calmar, o si le damos un abrazo y le decimos estoy acá, y ya está con eso, ¿no? Como, Y esto que dale. traes me parece bellísimo, porque si pudiéramos escuchar el llanto de la humanidad hoy, como un bebé que está llorando, si pudiéramos acá, la única forma, claro, y lo más interesante es que los padres saben lo que dice el chico cuando el bebé llora. Es impresionante, pero cuando la madre te dice tiene hambre, no, tiene sueño, no, le duele la panza, definitivamente le pasa eso, no le pasa otra cosa. Y los padres que están muy conectados también se dan cuenta inmediatamente, ¿no? Entonces, esto de, como vos decís, apagar absolutamente el ego y el ruido, porque lo que necesitas es ponerte en función del otro. Pero es antropológico, para que el otro sobreviva. O sea, no es para que me deje de llorar y entonces así no me moleste los vecinos o yo pueda dormir. Es porque es la forma de que asegurás la supervivencia del otro. Entonces, si lo miramos así y miramos hoy esa humanidad que podría estar llorando o hablando o gritando, no tiene que ser un solo llanto, ¿no? Un día como hoy, que hace una semana que no para de llover. Claro, claro. Pero aparte, acuérdense que antes de la pandemia vinieron los incendios. ¿Se acuerdan de los incendios? Porque parece que nos olvidamos de los Están incendios en que Córdoba, mataron. Todavía está. por decir algo. Claro, algunos pero en lados. los incendios no se quema nada más que plantas, que es un horror. Se queman animales, ¿entendés? Esos llantos de los animales de Australia se instalaron en el universo. Entonces, esa humanidad, y ahí no solo de humanos, ¿no? Ampliemos, no es empatía, es no sé qué, no es humanidad, no sé qué es, ¿no? Justo porque ayer tuvimos un pequeño intercambio respecto de qué significaba la naturaleza, y Flor decía como, bueno, la naturaleza significa tanto el hombre, ¿no? Es una palabra, es un elemento que, digamos, esto que decías vos yo de decía la esto de piel. que finalmente todo lo natural también es cultural, ¿no? Como que en algún punto, así como nos habíamos creído esta idea de que por un lado está la esfera de laboral y por otro lado está la esfera de lo doméstico, cuando en realidad eso eran como paredes simbólicas que uno había construido para poder ordenar el mundo, para poder ordenar este mundo en el que nos movemos. De la misma manera también nos creíamos separados de este entorno La en el que naturaleza. estamos. En realidad no es un entorno, en nuestro espacio también, en nuestro hábitat también, ¿no? Yo no soy una experta en naturaleza ni en biología ni nada, pero sin duda hay mucho para mirar y para analizar
en relación a en qué momento la humanidad creyó que era distinta, que estaba separada claro, de la cual había venido. Claro. Y bueno, obviamente es un ejercicio de orden, y bueno, tiene que ver un poco también con el mundo de lo racional en el que nos movemos, ¿no? Pero bueno, hay algo de esa separación que no... También tiene que ver con, obviamente, las capacidades simbólicas que en algún punto producimos. Yo, algo que había traído otra foto de este mismo artista belga que les mostré antes, que es de otra acción que él hizo, que un poco lo reconecto con algo que mencionó Bea, que era esta idea de comunidad, ¿no? Y la imagen es la imagen de un grupo de estudiantes, 500 estudiantes en Perú, estudiantes de arquitectura, de ingeniería. En el medio del desierto. Artista convocó, claro, en el desierto de Perú, y la convocatoria que él hizo fue, los invitó a mover una montaña de arena. Y sorprendentemente, más allá de que es un acto artístico, la convocatoria fue exitosa y 500 estudiantes más o menos se presentaron y se ordenaron. Bueno, el gesto artístico los ubicó en una fila, en la foto se ve una línea humana que se mueve sobre esta montaña con palas. Yo todo el tiempo pienso en el sonido de estas 500 palas al mismo tiempo levantando arena. Y la pregunta es, ¿por qué 500 personas se juntan a mover una montaña de arena cuando en realidad ya saben que eso no va a suceder prácticamente? O que en realidad, digamos, el resultado de esa acción es ínfimo, ¿no? ¿Cuánto se habrá movido esa montaña de arena? ¿No? La obra se llama Cuando la fe mueve montañas, y un poco también habla del espíritu de la humanidad, que es la parte más positiva o optimista, ¿no? De lo que nos conecta como seres humanos. Y al mismo tiempo es una acción que un poco da vuelta como acá me voy a meter con el capitalismo, pero como que da vuelta como un principio que es, uno hace, digamos, el principio capitalista es el mínimo esfuerzo para un máximo resultado, ¿no? Muevo lo mínimo para obtener lo máximo, ¿no? Que es una lógica que ha movido la humanidad durante mucho tiempo, la sigue moviendo, por supuesto, pero que en este resquebrajamiento de los simulacros en los que estamos y de estos escenarios, aún existen gestos colectivos, humanos, que hacen que un grupo de personas se puedan juntar a hacer un acto que parece inservible, pero que en realidad le da mucho sentido. Y en donde el máximo esfuerzo en realidad da un mínimo resultado, pero ese mínimo resultado es mucho más, es potencial, digamos, ¿no? Es potencial porque lo potencia. Es humano, tal cual es. No, además tiene que ver un poco también con este contexto. Lo traigo porque a veces en este momento en el que estamos sentimos que nuestros pequeños actos no producen absolutamente nada. Y la verdad es que yo creo que si hay algo que cambió en la lógica de la humanidad o está cambiando es que sí, potencialmente hay un montón de actos pequeños que sumados producen cosas, y producen cosas en otra orden, ¿no? Sería como el lado opuesto a la acción anterior, esto de que a veces cuando hacemos algo no produce nada. Es cierto, a veces uno tiene que estar muy consciente de que aquello que produce no sea finalmente un simulacro. Y el lado B de esa acción es un montón de gente, digamos, realmente cómo se construye en un colectivo, en un grupo de personas, en un equipo, en una organización, lleva al otro plano, ¿no? Quería volver sobre eso, justo. De entender que uno se puede movilizarse a construir algo nuevo, ¿no? Aún cuando en lo inmediato ese resultado parece muy pequeño, o nada, el efecto parece un poquito pequeño en un primer momento. Quería volver sobre esto que trabajábamos hace un ratito de los entornos, y está como que a veces terminamos viendo las partes por el todo, en esto de retomar lo obvio, ¿no? Ese pez que estaba en el agua miraba solo una parte del todo, y quizás incluso ese pez más sabio que ve el agua y cree que ese es el universo o el ecosistema en el que vive, es también a su vez otra parte de otro todo. Y me parece que estamos yendo un poco por ahí, esto que decíamos vos hace un ratito, el mundo del trabajo dividido del mundo personal o escindido, de la familia, incluso de la comunidad, cómo como humanidad fuimos hacia una separación entre la naturaleza y digamos, el mundo que nosotros vamos generando.
Y quería retomar esta idea de qué significa el espacio. Porque en esta foto que vos traes de estos 500 estudiantes moviendo una montaña, también ellos están ocupando un espacio que va más allá del espacio físico, incluso. Y hoy en esta virtualidad que nos extendemos un poco del espacio físico, que entramos en otra, como la pararrealidad, diría, ¿no? Entramos en una pararrealidad. Sí. O en el Aleph, como diría Borges también, estamos entrando en un punto donde empiezan a converger todas las cosas. Completamente. Bueno, en la cultura, no sé si había alguna pregunta, pero creo que iba... Los espacios, en realidad estaba haciendo reflexión de los espacios para introducir el tema. Bueno, las personas que trabajamos en el mundo de la cultura pensamos mucho sobre los espacios, el sentido que tienen, sobre todo cuando hablamos de espacio público, porque son los espacios en donde aparece la idea de lo colectivo, ¿no? Y cuando digo espacios públicos, quiero hacer como una aclaración respecto a qué entendemos por espacio público, porque el espacio público, hasta este momento de la pandemia era uno y ahora es muy probable que también esté transformándose, y un poco tiene que ver con lo que vos traías, ¿no? Espacio público era el subte, espacio público era la vereda, es la plaza, incluso ahora. Hoy la plaza para mí es el epicentro de donde sucede la magia. Hoy la plaza coincido. Es un lugar tremendo, por lo menos tengo una plaza. Vuelve a ser el centro del universo. Y es un elemento constitutivo de la comunidad también. Completamente. Lo comunitario, los comercios, los chicos jugando en la plaza, los padres con los chicos, con los abuelos, tomando mate los amigos a la noche, o una cerveza, o sea, empieza a recuperarse el espacio de lo público desde otros lugares, por ahí que hasta hace 6 meses no. Completamente, estoy, pero recontra de acuerdo. Incluso me pasó la otra vez que fui a una plaza a llevar a mi hijo y había un grupo de nenes de distintas edades jugando al huevo podrido, que hacía mucho que no veía ese juego, y me sorprendió porque no creo que eran nenes que se conocían entre sí, eran nenes de 5 a 10 años, o sea, había como una situación como multigeneracional, o por lo menos de distintas edades, y una situación de juego improvisado. Y algo que me está pasando mucho es que ya sucedía en las plazas, pero ahora lo vivo más de cerca, que es, yo llevo juguetes que se pueden limpiar, qué sé yo, y los dejo ahí. Porque sé que lo que va a suceder cuando llegue a la plaza es que mi hijo va a ir inmediatamente a buscarle los juguetes a otros, va a ir a buscar a otros, y van a venir otros a agarrarlos de él. Y hay algo como de nuevo espacio en el cual uno se mueve, que toma mucho sentido. Y déjame decirte que en el mundo, digamos, lo que nos pasa, por ejemplo, en los museos, que es de donde más vengo yo, es todo el tiempo queremos funcionar como plazas, como realmente nuestro objetivo es convertirnos en plazas, porque entendemos que la plaza es el lugar no solamente del encuentro, del intercambio, de lo intergeneracional, es el espacio del juego, es el espacio de otras formas de conocimiento, es un espacio también del conflicto, porque el espacio público también tiene que ver con el conflicto y también tiene que ver con la convivencia, ¿sí? Entonces, pensemos todo esto trasladado al universo de lo virtual, ¿no? Que ustedes traían algo que sin duda es un desafío en este momento, que es cómo se construye, o sea, digamos, el mundo de lo virtual era un espacio público, ya lo era, incluso muchas de las cosas que sucedían, buenas y malas, en nuestro espacio real y presencial, estaban sucediendo en el espacio de lo virtual, ¿no? Con sus reglas, con sus dificultades, etcétera. Pero ahora lo vemos, finalmente ahora lo estamos empezando a entender. Experimentamos. Y es muy difícil como construir, sobre todo en las organizaciones que están trabajando en la virtualidad, en los equipos, en las instancias de intercambio, cómo reconstruir o construir una idea de un tercer espacio, ¿no? Un espacio que no es el espacio de lo privado, ni un espacio del ámbito de lo íntimo, a pesar de que acá se mete porque es poroso, porque acá la pantalla esta todo el tiempo hace que ese espacio de lo íntimo suceda. Siempre me acuerdo, perdón, ahora elaboro un poco más este concepto, pero me acuerdo de esa situación maravillosa que sucedió en CNN, de ese hombre que estaba dando una explicación hiper técnica en un Zoom, y de repente se le meten los dos hijos, uno en un andador y la madre corriendo, y salió en televisión, pobre tipo,
y pobre madre, y pobre pero bueno, ahí es donde aparece como la es donde aparece la humanidad. Se mete porque la pantalla Sí, es la humanidad. igual yo Pero bueno, tengo un tema ahí. el espacio, sí, perdón, decía. No, discúlpame, y quiero traer este tema de los espacios. Hay un concepto de que la familia no se debería, o impactó que se metiera en la pantalla, ¿no? Cuando en realidad esa es la casa de la familia, no es la oficina. Ellos se tienen que dar bien. ¿Se ve? O sea, es al revés. O sea, nosotros no deberíamos... ¿Lo podés repetir? Porque me parece muy importante lo que acabas de decir. Es que nosotros no deberíamos retar a nuestros hijos o sacar al gato del teclado, porque ese es el espacio de ellos, no el nuestro. Se lo estamos pidiendo prestado para trabajar. Primer concepto. ¿Sí? Y esto es, cuando nosotros decimos cómo mejorás o en estas herramientas que tenemos, hacé acuerdos con tu familia. Agradecele que te da su casa, su espacio familiar, para que vos ejerzas tu espacio laboral. Y todos los demás aceptemos que si aparece el chico o la mujer que sale del baño, como le pasó a este otro señor, era su espacio, es su casa, no la nuestra. Respetemos eso. Y hablando de la ampliación del espacio doméstico, así como se han recuperado las plazas y las entradas de los colegios para los chicos, los adolescentes, y esta es una gran preocupación de los padres, pasan muchísimo tiempo jugando virtualmente, ¿sí? Ese juego virtual en el que ellos transitan la amistad el trabajar la amistad como nunca antes, se ha convertido, decía Serrat, en un nuevo patio urbano. ¿Se ve? Un patio urbano al que nosotros le tenemos que encontrar sentido para que no se convierta en algo inmanejable para los padres. Pero que no, otra vez, así como ponerse en el lugar del otro es deseable, pero a veces no es posible, y si es requerible, que tus hijos pasen en el espacio virtual tantas horas no es deseable, sin embargo, es posible, es lo que hay. Entonces, este tema de los espacios, y me parece buenísimo que Flor lo traigas como, ustedes gestionan la creación de espacios, a propósito, se apropian del espacio para hacer que las cosas, ocurran, ¿no? Me parece que nosotros, los humanos, y voy a dejar de decir humanidad, ya está, es otra palabra que no usa más. Nosotros, los participantes de esta comunidad, así nos dejamos a los animales y al mundo afuera, digamos, ¿no? A todo el otro mundo, el aire, todos los recursos. Nos tenemos que asegurar, sería ideal que pudiéramos asegurarnos un uso compartido de los espacios. Aceptar que hay algo de lo que no voy a volver, esto de qué es lo que voy a fijar, ¿no? Y aceptar que hay algo en lo que puedo intervenir. Nada, venía por ahí. Completamente. Me gusta esto que traes, Bea. Les tengo una foto para mostrar que un poco tiene que ver con cómo, en el caso del mundo de la cultura, nosotros tratamos de pensar en crear espacios, ¿no? Es una foto que yo saqué en una experiencia de una visita a un jardín botánico. Me acuerdo que estaba sola, la pasé bárbaro ese día, estuve sola, bueno, estaba sola en ese viaje, pero estuve sola todo ese día perdida en este jardín botánico que hacía un montón que quería ir a visitar, un jardín botánico que está en Inglaterra, se llama el Kew Garden, que es como el jardín botánico, y caminaba, tiene muchos senderos, muchos como hábitats ese jardín, tiene jardines, tiene distintas especies. Flor, Y quiero decirte que vamos a ir cerrando este pequeño momento y volvemos a abrirlo. Dale, ahí les cuento, dale, perfecto. Tenemos el segundo bloque, así que quiero quedarme con esta imagen. Vamos a una tanda virtual, si se quiere, y seguimos enseguidísima.